¿Cómo están, amados? Dios les bendiga. Muy buenos días a todos. Espero que estén animados, estén gozosos, porque los tiempos para la iglesia son buenos. Amén. Así que, amado hermano, el título de la conferencia se llama La obediencia. Amén. Qué importante título. Así ponle la obediencia. La importancia de obedecer. La importancia de obedecer. Y para comenzar, amada iglesia, déjame decirte que la Biblia nos habla de una forma contundente el valor y la importancia que debemos darle a la obediencia. Déjame decirte que la obediencia no es un don, ¿verdad? La obediencia no es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Así como la fe puede ser un don o un fruto del Espíritu, ¿verdad? El creer, la obediencia no es algo, amado hermano, que provenga de Dios. Es algo que el ser humano en su libre albedrío desarrolla la virtud de hacerlo o no. Repito, la obediencia le corresponde al hombre, ¿verdad? La obediencia es una virtud que desarrolla el hombre. En pocas palabras, está delegado 100% al hombre, ¿verdad? En el libre albedrío que tenemos todos nosotros está el decidir obedecer o el decidir no obedecer. Y bajo este término quiero que me acompañen, por favor, para que veamos el impacto que tiene esto desde el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? El libro de las Revelaciones, nos habla nuestro Señor Jesucristo de esta gran importancia hacia la virtud de la obediencia. Y vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice con mucha claridad la Escritura, Apocalipsis 1, 23, ¿verdad? Dice la Biblia, 1, 3, Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Dice la Escritura. Repito, dice la Biblia, bienaventurado, en pocas palabras, bendecido, ¿verdad? Afortunado, ¿verdad? El que lee, así apúntale ahí, el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía. Y luego aparece otra palabra importante, dice, y guardan las cosas en ella escritas, ¿verdad? Guardan las cosas en ella escritas, porque, y aquí subraya esto, el tiempo está cerca, ¿verdad? El tiempo está cerca. Y luego, si nos vamos ahí mismo al libro de Apocalipsis, al capítulo 22, ¿verdad? Del libro de Apocalipsis, y nos situamos a partir del versículo 14, Apocalipsis 22, 14, nos encontramos, iglesia, nuevamente otra palabra. Así como comienza el libro de las Revelaciones, también termina el libro de las Revelaciones con esto. Y dice así, Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjate qué importante esto que estamos estudiando. Y dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, fíjate quién está hablando, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro.
si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén y amén. ¿Verdad? Vemos que aquí hay dos capítulos de Apocalipsis, principio y fin, en donde vemos que la importancia de guardar, ¿verdad?, que es obedecer la palabra que está escrita en este libro maravilloso. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27, porque hoy tenemos que aprender, ¿verdad?, qué importante es desarrollar esa virtud que es obedecer. Escúchame bien, la obediencia no es algo con lo que naces. La obediencia no es algo con lo que el ser humano nace. Un niño desde muy pequeña edad se le tiene que enseñar a obedecer. Obedecer es una virtud que se desarrolla. Repito, la obediencia es una virtud que se debe desarrollar. En pocas palabras, la gente que no está dispuesta a desarrollar esa virtud de obediencia simplemente será un desobediente, ¿verdad? Y la Biblia, de una forma muy directa y fuerte, le llama a todas aquellas personas que no han querido obedecer, les llama perros, ¿verdad? Los que se quedan fuera, que no han querido obedecer. Entonces, empezamos a ver cosas muy importantes, ¿verdad?, para el desarrollo de nuestra madurez espiritual. Entonces, en el libro de Lucas, ¿verdad?, en el capítulo 11, empezamos a ver en Lucas 11, desde el versículo 27, nuestro Señor Jesucristo, hablando, ¿verdad?, dice: mientras él decía cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nuevamente aparece la palabra guardar, los que oyen y la guardan. Así que muy importante esto que estamos aprendiendo, que estamos puntualizando, ¿verdad? Entonces, en el versículo de Mateo, que me acompañas, por favor, ahora en el Evangelio de Mateo, y estoy buscando y hablando varias partes de la Escritura. No nos daría tiempo, 45 minutos, de estar hablando donde, en Hebreos 5 también, pero no vamos a leer todo, pero sí quiero que quede claro la importancia que le da, el énfasis que le da la palabra de Dios a esta virtud que es responsabilidad del hombre desarrollar, que es la obediencia. Entonces, en Mateo nuevamente vemos, ¿verdad?, capítulo 13, Mateo 13, a partir del versículo 13, nuevamente nuestro Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad?, de la obediencia. Y dice la Biblia en Mateo 13:13: porque les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, ¿verdad? Versículo 16, versículo 15 sigue: y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, y oír lo que oyen, y no lo oyeron, ¿verdad? Este pasaje es un pasaje donde vamos a basar
toda nuestra enseñanza, hay varias partes de la Escritura donde habla de la obediencia. Y hablamos que la obediencia, como lo hemos estado diciendo, es un proceso, ¿verdad? Que se desarrolla, que se debe llevar a cabo. Un proceso es algo que comienza y que se debe continuar, ¿verdad? Durante tiempo hasta que se haga un hábito, hasta que se desarrolle una virtud conductual en el ser humano. Déjame decir algo. Muchas personas se dicen ser cristianos. Mucha gente puede decir, soy cristiano, ¿verdad? Mucha gente puede decir, soy conocedor de la Escritura, ¿verdad? Tengo convicción o tengo una fe basada en la Escritura. Pero si esa persona con esa creencia no está añadida a el desarrollo de la obediencia, entonces cae en la situación donde tienen oídos y escuchan, oyen pero no escuchan, ven pero no observan, ¿verdad? Captan pero no entienden, ¿verdad? Porque su corazón se ha engrosado. En pocas palabras, son personas que caen en una creencia falsa. Y aquí la Biblia es muy clara porque en los tiempos que estamos viviendo, como dijo Apocalipsis, no podemos darnos el lujo de seguir pretendiendo llevar una pseudo fe hacia Cristo cuando no hemos desarrollado esa virtud llamada obediencia. Y déjame, apunta ahí por favor si estás apuntando, la definición de obediencia, ¿verdad? ¿Qué es obedecer? Obedecer es decir, atender, comprender, con miras a hacer, ¿verdad? En pocas palabras, obedecer es decidir, atender, comprender, con miras a hacer. Una persona que quiere obedecer, de entrada nace con el corazón y el deseo de llevarlo a cabo, ¿verdad? Ya hay un deseo, ¿verdad? De poder atender lo que se está pidiendo. ¿En dónde? En la verdad de Dios que está en la Biblia. Dios desea que toda persona que se acerca a conocer de la palabra de Dios aprenda a desarrollar esa virtud de obedecer. Entonces te preguntarás muchas veces por qué ahora es más congruente, porque nuestro Señor ha formado a sus hijos a través de una iglesia. La iglesia de Jesús, ¿verdad? Que es la escuela que Jesús implementó según Efesios, ¿verdad? Según todas las escrituras en la palabra de Dios, para que la gente pueda crecer en su salvación a través de varias virtudes, pero una de ellas que es medular es a obedecer, ¿verdad? Desde las cosas más simples, ¿verdad? Desde llegar temprano, desde poder hacer ciertas funciones, desde poder estudiar la palabra, desde poder aplicar, en fin, la obediencia es algo que se desarrolla. Y esta tarde nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos con toda claridad, con el entendimiento de esta virtud tan imprescindible para nuestra salvación, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, dentro de este proceso de obediencia, ¿verdad? Vamos a ver 5 puntos muy importantes, apúntalos ahí. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que se comienza con la intención, con el deseo, pero que engloba unos puntos que vamos a explicar, ¿verdad? A través de la Biblia. Uno de ellos es la decisión, ya hemos dicho, la decisión de obedecer, la disposición de obedecer, la atención de obedecer, la comprensión de obedecer y la ejecución de obedecer. Todos estos palabras se componen dentro del desarrollo de un proceso interno. Repito, no es un proceso externo, es algo que se desarrolla dentro de cada ser humano, donde involucra 5 factores muy importantes, lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y es, nuevamente lo repito, la decisión,
la disposición. Hay mucha gente que se decide obedecer, pero no está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Y muchas veces cuando desean, pero no están dispuestos a obedecer lo que se les está pidiendo, quiero que entendamos esto. Mucha gente dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero hacer algo. Y entonces en ellos se aplica mucho la decisión, es decir, sí están decididos, pero en el momento que llega la disposición es, ¿verdad?, estar dispuesto a acatar una orden o una instrucción que va por encima de su voluntad. Es que yo estaba decidido a hacerlo, pero siempre y cuando estuviera yo predicando. Yo estaba decidido a hacerlo, pero siempre y cuando yo estuviera tocando un instrumento. Yo estaba decidido a hacerlo siempre y cuando me consideran en cuenta para estar ayudando a la recepción de los hermanos. No, la decisión inmediatamente viene de la disposición. La disposición es algo que la gente debe desarrollar. Y vuelvo a repetir, dentro de su interior, porque vamos a ver qué elementos juegan en este momento, para poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo la decisión de hacerlo, pero sin importar que me estén pidiendo, la disposición de llevar a cabo esto. Y no caemos en el ejemplo que hemos hablado de los levitas, ¿verdad? Ya cuando están decididos tienen la decisión de hacerlo y no tienen la disposición desarrollada y el pastor ya les pide hacer otras cosas, entonces ya le evitan, ¿verdad? Ya le evitan hacerlo, ya no lo quieren hacer. Entonces es muy importante, por eso es que las cosas en la iglesia, ¿verdad? Que es tan delicado el tratar el reino de Dios, deben llevar un resultado. Hay muchas personas que de momento tienen ideas, pero jamás se quedan simplemente ¿en qué? Se quedan en el primer paso, en la decisión. Ya no estuvieron dispuestos, ¿verdad? Y si no estuvieron dispuestos, tampoco están atentos. ¿Atentos a qué? Atentos al objetivo, atentos al propósito, atentos a la instrucción que están recibiendo, atentos. Cuando Jesús hablaba, la gente que quería obedecer estaba atenta. Por eso es horrible ver a hermanos, es muy difícil verlos en plataformas donde se enseña, se predica y muchas veces están cabeceando, están distraídos, están pensando en qué van a comer, están pensando en el marido, en el novio, en la esposa, en fin, estar atentos. Es un proceso importantísimo que, vuelvo a repetir, se tiene que formar dentro del ser humano y es algo que nos corresponde a cada ser humano. Entonces, después de esto viene la comprensión. Si estás atento, vas a comprender, ¿verdad? No vas a reprochar, no vas a criticar, no vas a repeler, ¿verdad? Estás atento y vas a comprender, es decir, lo vas a hacer tuyo, vas a conectarte con esa situación que se está presentando para después llegar a algo que finalmente forma parte del cierre de que se cumple la obediencia, que es la ejecución, ¿verdad? Es decir, el llevarlo a cabo. Yo quiero preguntarte cuántas cosas has deseado hacer y no has llevado a cabo. ¿Cuántas cosas has deseado, ¿verdad?, hacer porque lo lees en la palabra, porque lo escuchas en una prédica, porque lo escuchas en un estudio, pero ya te falló porque no terminas por llevarlo a cabo? Recuerda que la persona que obedece recibe bendición. Repito, la persona que cumple el proceso recibe bendición. Así que, entrando en materia, amado hermano, tenemos que desarrollar esa disposición, esa atención, esa comprensión, ¿verdad?, para llevar a cabo esa ejecución. Ahora bien, fíjate bien. Dentro de la obediencia, amado hermano, debemos de considerar las implicaciones internas que juegan en esto. En el pasaje de Mateo 13:13 que acabamos de leer, puedes observar que Jesús empieza a decir que les habla con parábolas y empieza a mencionar elementos que forman parte del ser humano. Mira, observemos Mateo 13:13, ¿verdad? Y empieza a mencionar en primera instancia, ¿verdad? Ahí quiero que lo empieces a ubicar.
por favor, empieza a ubicar y dice vista, ¿verdad? Viendo no ven, después aparece oído, ¿verdad? Donde dice que oyendo no oyen, después aparece mente para que no entiendan, ¿dónde está? Acá arriba, para que no entiendan, ¿verdad? En el 13:13, de manera que se cumpla en ellos. Y en el 15, bueno, ahí mismo en el 14 dice de oídos, nuevamente habla del oído, nuevamente habla del entendimiento que es la mente, nuevamente habla de los ojos que es el ver, y luego habla de algo que es muy importante, la percepción, para que no perciban, ¿verdad? Y después habla en el versículo 15, muy importante, porque el corazón apunta a eso, el corazón, para que el corazón, ¿verdad? Y aquí habla, y hay un reproche de nuestro Señor Jesucristo, y al final vamos a ver el tipo de corazón que se debe desarrollar para que la obediencia se haga un hábito, ¿verdad? Se haga algo cíclico, se pueda llevar a cabo con facilidad. Pero todos esos procesos anteriores que juegan dentro del ser humano, como es el entendimiento, la percepción, la vista, el oído, ¿verdad? Tienen que ver mucho conectados con el tipo de corazón que cada persona tiene. Y vuelvo a repetir, tú puedes llegar con un corazón y a través de este proceso y este desarrollo, ¿verdad?, de la virtud de la obediencia a través de la palabra de Dios, puedes ir modificando el tipo de corazón que tienes. Escucha bien esto. No hay pretexto para llegar cuando empiezas a conocer a Jesús siendo un rebelde y a pasar de los años sigas siendo una persona rebelde y desobediente. No hay ningún pretexto, porque Dios dice en su palabra, la palabra de Dios apunta a esto, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios va a producir que la gente desarrolle este proceso de obediencia en ellos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo. Es decir, no se le interpone nada. Una espada rompe los huesos, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones, nuevamente la palabra, del corazón, y no regresa a Dios vacía. En pocas palabras, cuando Dios expone su palabra y estás escuchando una conferencia como esta, estás en un estudio bíblico, estás leyendo la Biblia, no hay ningún pretexto para que la palabra de Dios no empiece a hacer un efecto en tu corazón, en tu mente, en tu comprensión, ¿verdad? Y puedas ir en este proceso aprendiendo a obedecer. Algo que es repetitivo es porque no has aprendido a obedecer. ¿Estamos? Ahora bien, ya que vimos este pasaje nuevamente y vimos que los elementos es el corazón, el oído, los ojos, la mente y a final de cuentas la conducta, ¿verdad? Déjame decirte que vamos a empezar a ponerle la palabra ligada para que podamos quedar muy claros con esto. Mira, el corazón tiene que ver con la voluntad. El corazón tiene que ver con la primera parte, que es la decisión. Escucha bien esto. Hay muchas personas que vienen a Cristo y vienen a lo mejor con cierto quebrantamiento o vienen con curiosidad o vienen por algún otro interés tras una muchacha, un muchacho, o vienen simplemente por otras situaciones y evidentemente cuando empiezan a escuchar la palabra de Dios, déjame decirte que no cambian inmediatamente, ¿verdad? Pero hay algo que Dios observa en todas las personas que se acercan a Él desde la primera vez. Y ¿qué es? Apúntale ahí. La decisión. Nadie obliga a nadie a decidir. Escucha esto. Por eso es que cuando armamos talleres
desayunos de nuevos creyentes, ¿verdad? Campañas evangelísticas. Podremos estar hable y hable y hable, sermón tras sermón, estudios de la palabra, explicación de una u otra forma de la Biblia a una persona, pero si esa persona en su corazón no está decidido, amado hermano, no va a pasar el proceso de desarrollo de la obediencia. No está decidido, su corazón no está listo, su corazón no quiere. Aquí hemos dado de baja del chat de la iglesia a personas que una, otra vez y otra vez se les ha exhortado, se les ha pedido que no dejen de conectarse, que no dejen de participar, que muestren ¿qué? Decisión. En pocas palabras, interés. Que su corazón muestre decisión de querer, no de poder. Escucha bien esto que es diferente. Una cosa es la capacidad de poder hacerlo y otra cosa es la decisión de hacerlo. La capacidad se desarrolla con este primer paso, decidir hacerlo. Después vendrá el desarrollo de la capacidad, porque a través de la escritura que te vas llenando de la palabra de Dios, que la palabra de Dios va haciendo efecto en tu corazón, entonces vas siendo más sensible, más dispuesto, empiezas ya no nada más a escuchar, sino a entender, ya no nada más ves, sino empiezas a observar y finalmente empiezas a ejecutar acciones. Antes, amado hermano, si este primer paso que esté en el corazón no está dispuesto, podrás estar muchos años en una iglesia, muchos años escuchando prédicas, muchos años estudiando la palabra de Dios y no va a pasar absolutamente nada en tu vida. Lo más triste es, espiritualmente hablando, porque tu corazón está engordado. Déjame hacer un énfasis en este primer paso que es el corazón y habla de la disposición. Hay mucha gente que pasa muchos años con un corazón indispuesto. Y hay gente que comenzó a poner disposición en su corazón y después, pasados los años, se enfrió y ya se cerró su corazón, ya no están dispuestos. Es donde viene la apatía, ¿verdad? Donde ponen prioridades otras cosas, ya no están dispuestos. Mira, observa y quiero que vayamos rápidamente a observar ese tipo de corazón, ¿verdad? Y empezamos a ver que los corazones, ¿verdad? Tienen que ser sanados. Ahí en el capítulo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean los ojos y oigan los oídos y con el corazón entiendan y se convierten y yo los sane. Fíjate qué importante es el corazón. Si no hay un corazón dispuesto, no vas a poder entender absolutamente nada, no vas a asimilar absolutamente nada y mucho menos vas a cambiar para aplicar una conducta, es decir, una ejecución de lo que estás oyendo a través de la palabra de Dios y por lo tanto no va a haber sanidad integral, principalmente espiritual en tu vida. En pocas palabras, vas a seguir conduciéndote como la misma persona que has sido siempre. Es muy importante, por eso es que hay mucha gente que es bien religiosa, conoce muchos versículos, pero sigue siendo la misma persona de siempre. Su corazón no ha querido cambiar. Escucha esto, ¿eh? Ahora bien, observa cómo el corazón, hay diferentes clases que la misma Biblia menciona, ¿verdad? En primera instancia, si vamos al libro de los Hebreos rápidamente, porque es un trato muy interesante este proceso de la obediencia, en Hebreos 3:8 nos dice, no endurezcan sus corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, ¿verdad? Déjame decirte que un corazón, el primer tipo de corazón es un corazón duro, ¿verdad? Un corazón duro. Los corazones duros pueden venir con corazones por experiencias negativas, ¿verdad? Para con Dios, por las experiencias que han tenido en su vida, pero un corazón duro es un corazón obstinado, es un corazón cerrado, es un corazón no dispuesto a escuchar. Esos corazones normalmente, ¿verdad?, se defienden con su religión. Es que yo tengo a Dios en mi corazón, es que yo en mi religión también conozco a Dios,
es que yo lo conozco a mi manera. Es un corazón duro, no dispuestos a exhibirse delante de la palabra de Dios. Son gente cerrada, son gente que porque ya no les gustó algo que se comentó y que está en la Biblia y no les pareció, se van, ¿verdad? Son corazones duros, ¿verdad? Entonces, un corazón duro es un corazón obstinado, ¿verdad? Es un corazón que no va a estar, es un corazón seco, ¿verdad? Es un corazón que va a ser insensible para Dios. Un corazón insensible para Dios. ¿Estamos claros? Insensible. Hay veces que se habla la palabra de Dios, se exhibe, y cuando obviamente hay gente que tiene un corazón dispuesto a Dios, te simbra, ¿verdad? La palabra de Dios simbra, te hace llorar, te hace reflexionar, te hace humillarte, te hace recapacitar, y ves a personas que están impávidas, están aburridos, tienen cara ya de, ay, qué flojera, están dormidos, son corazones duros. Muchas me preguntan, oiga, pastor, ¿y cómo se trata un corazón duro? Desafortunadamente, los corazones duros, ¿verdad?, son tratados con fuego, son tratados con golpes, cuando ese corazón es llamado por Dios. Por eso es que ninguna persona puede llegar a Dios y decir, ay, bueno, pues ya vengo aquí, porque bueno, pues yo, a diferencia de estos que sí se ve que han sido unas malas personas y han hecho de todo, yo la verdad no fui tan malo, yo trabajé, fui muy próspero, a mí la vida me ha sonreído, pero bueno, estoy aquí porque siempre me doy oportunidad a mejorar, ¿verdad? Todo está cool. Amado hermano, es una regla, apúntalo. Ninguna persona puede venir a aprender esa virtud de la obediencia a Dios sin antes venir con un corazón destruido. Cualquier persona que escuches, yo estoy cool, yo estoy bien, pues la llevo, yo quiero aprender más, y no se reconoce a sí mismo, como la Biblia nos menciona, somos unos vil menospreciados, personas que ya nos dimos cuenta que no la hacemos, que necesitamos una ayuda en serio. No puede Dios trabajar en ese tipo de corazón. Son corazones duros. Una semilla no se puede sembrar en un corazón duro. Primeramente se tiene que aflojar. Y a mí me ha tocado ver muchas experiencias de gente que llega una vez, se va, años, se pierden, y después los ves regresar, o te los encuentras que ya están en la iglesia, ¿verdad?, de Cristo, y los ves que van avanzando, pero hubo un quebranto en sus vidas. Escúchenme, jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes que fueron niños en esta iglesia y comenzaron a escuchar la palabra de Dios a muy temprana edad. Pero aún ellos, si en su vida no reciben un quebrantamiento de corazón, jamás podrán comprender lo que es la obediencia al Señor. Déjame decirle que la obediencia a Dios es un sacrificio, como Jesús, que es nuestro ejemplo a seguir, nos lo enseñó. Jesús sacrificó su voluntad para entregar su vida por obediencia a Dios. La obediencia a Dios muchas veces te pide sacrificar cosas en tu vida. Y cuando el corazón no está listo, es imposible entregar cosas a Dios. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. El primero que recuerdo es Abraham con Isaac, ¿verdad? Dios probó a Abraham en su obediencia, entregando a su hijo en sacrificio. Tenemos que aprender, amado hermano, a que nuestro corazón en primera instancia esté dispuesto y no tengamos un corazón duro, ¿verdad?, obstinado. En segunda instancia, la Biblia nos habla en Hebreos 3:10, en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 10, dice, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. En pocas palabras, vagar es perdido en su corazón. Es decir, hay muchas cosas en su corazón antes que Dios.
En pocas palabras, otro tipo de corazón es un corazón vago, un corazón, ¿verdad?, sin sentido, un corazón sin prioridades, un corazón, ¿verdad?, donde Dios no está a la cabeza. Es un corazón vago. Déjame decirte algo, amado hermano. Para aprender la obediencia, sí tienes que entronar a Dios en tu corazón. Siempre decimos, es que si hacemos la declaración de fe y recibimos a Cristo en mi corazón, mucha gente recibe a Cristo en su corazón, pero no lo pone en el lugar que le corresponde. Para poner a Cristo en el lugar que le corresponde en tu corazón, debes desentronar otras cosas que hay ahí. Pueden ser trabajo, riquezas, familia. Dios ocupa siempre el primer lugar en el corazón de la gente. Por eso es que cuando Dios no ocupa el primer lugar en el corazón de la gente, es muy difícil que la gente sea constante. Apunta a esto, constancia. Es difícil que un corazón vago sea perseverante. Apunta esa palabra, perseverante. Un corazón vago no puede darle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia. ¿Por qué? Porque en ese corazón no está entronado Cristo. Es un corazón vago. Por eso la Biblia lo dice, andan vagando en su corazón, aún no conocen la voluntad de Dios, no conocen cuáles son los caminos de Dios, no conocen cuál es el propósito de Dios en su vida. Ellos creen que el propósito de Dios es lo que han hecho en su vida. Y Dios, déjame decirte que Dios cambia las vidas. Si tú crees que tu vida va a seguir igual que siempre, estás equivocado. Dios viene a cambiar vidas. Escucha esto. Porque si no estás dispuesto a que Dios cambie tu vida, entonces tienes un corazón vago porque crees que tu vida es correcta. La gente no quiere entender la palabra de Dios, no quiere escuchar instrucciones de Dios, porque sus prioridades son otra cosa en sus vidas. Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es Cristo, entonces no tendrás un corazón vago. Yo he visto tristemente mucha gente donde al tiempo se exhiben y se muestran que no tenían un corazón para Dios y tenían o un corazón duro o un corazón vago. Y seguimos, un corazón engrosado, como lo acabamos de ver en Mateo 13:15, ¿verdad? Que no entienden, no oyen, ¿verdad? Engrosar quiere decir hacerse pesado, lento, insensible para oír y obedecer. Un corazón engrosado no puede obedecer, hay demasiada grasa, hay demasiados obstáculos. Hay demasiados intereses de por medio. Hay muchas implicaciones, como el joven rico, que desafortunadamente tienen para la persona un valor más grande que el obedecer a Dios. Como el que no quiere dejar el oficio de prostitución, como el que no quiere dejar de robar, como el que no quiere dejar de mentir, como el que no quiere dejar los placeres, como ese tipo de corazón, amado hermano, está incapacitado, está muy gordo, está obeso. La grasa no le permite ser sensible a la palabra de Dios. Y aunque haya en él anhelo y deseo, y yo he visto muchas conversiones de lágrima. Cuando me dicen, ¿cuáles son las conversiones de lágrima, pastor? Son esas de que van a un estudio o a una preca y están llorando. ¡Ah! Y dices, no, sí se ha de haber convertido, le pegó la palabra. Pero las ves una vez y después vuelves a ver que la persona es indiferente, es apática, es desobediente, muestra su conducta un corazón inconverso.
escucha esto, la conducta del ser humano muestra si su corazón es converso o inconverso. Y ahorita estamos hablando del primer elemento, que es el corazón, en donde está la decisión. No puede haber decisión con un corazón engrosado, un corazón vago, ¿verdad? Un corazón duro. Y finalmente, que esto ha pegado muchísimo. Fíjate, Jeremías, capítulo 5, versículo 23, dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. En Deuteronomio 21, 18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no lo obedeciere, falso, que se aparte de Dios y la sabiduría divina, porque es desleal, indómito y rencilloso. En pocas palabras, hay corazones falsos. Esos son peligrosísimos. Tristemente he conocido muchos corazones falsos. Dices, es que el hermano, la hermana, se ve gente bien metida, bien comprometida, ¿verdad? Se ve gente bien espiritual, son gente que puedes confiar en ellos, ¿verdad? Para orar, para compartir la visión, para compartir el proceso evangelístico, para compartir los propósitos, pero son falsos. Un corazón falso es, en el momento de ser probado siempre fallan. Apunta eso. ¿Qué es un corazón falso? En el momento de ser probado, en el momento que se les exige algo, fallan. Como un hijo. Ay, yo confío ciegamente en mi hijo. No, mi hijo es un querubinzazo, hombre. Ese es incapaz, mira, nada más le falta levitar. Es tan bueno, es incapaz de romper un plato. Como dice Deuteronomio, y cuando tienen corazones falsos, no rompen un plato, hermano. Rompen la vajilla, no nada más de tu casa, sino la de los vecinos. Y así son las personas con corazones falsos. Va muy bien todo, ¿verdad? Pero en el momento que se les pide ser un respaldo para alguna tarea, en ese momento fallan. Son corazones falsos. Entonces, quiere decir que en ese proceso de desarrollo de la virtud, que es la obediencia, pues quiere, pero no hay más, porque el corazón no está listo. El corazón no está listo. Es un corazón falso. Y luego viene ahí mismo también. El otro tipo de corazón es un corazón rebelde. Dios, si algo dice la palabra, Dios rechaza al soberbio, al rebelde. Dios no puede tratar con gente rebelde. La obediencia es totalmente opuesta con la rebeldía. Si tú ves la enseñanza del crecimiento espiritual de la palabra de Dios desde la conversión de Pablo, por ejemplo, Pablo pudo haber sido el hombre más preparado, ¿verdad? Pero afortunadamente él vio Dios que su corazón no era un corazón rebelde. La primera instrucción de Pablo fue con ese viejito, ¿verdad? Ananías, para que lo instruyera un tiempo ahí, para que lo ayudara a él. Dios prueba los corazones, amado, es algo que hace siempre Dios. Dios no va a avanzar en un proceso cuando el corazón falla. Es el primer elemento, antes de la comprensión, antes de la asimilación y evidentemente antes de la ejecución. La disposición del corazón es imprescindible para Dios. Y la rebeldía opaca la voluntad de Dios en la vida de la gente. Imagínate que Dios quiera usar a una persona rebelde, le va a decir, tienes que ir a tal lado a predicar mi palabra. Esa persona, no, Señor, mejor dentro de 8 días. Ejemplos están llenos en la Biblia como Saúl. Saúl fue desechado por Dios por este corazón que tuvo Saúl, que fue un corazón de rebeldía. Es una pérdida de tiempo para los pastores en las iglesias trabajar con corazones rebeldes. Los corazones rebeldes no pueden ser trabajados. Siempre van a dar problemas. Por eso
Dice Dios que a los hijos rebeldes en Deuteronomio los mataban. Entonces, importante esta enseñanza de la Escritura. Amén. Vamos a ver también, y vamos a hacer dos partes por el tiempo, pero vamos a seguir trabajando con los tipos de corazones. Otro tipo de corazón, ¿verdad?, es el corazón malo. Hay gente con corazones malos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Malo que se esfuerza en hacer lo que produce dolor, tristeza y maldad. Aunque usted no lo crea, sí llega gente a la iglesia de Cristo con corazones malos. ¿Cuál es el objetivo de esa gente? Venir a dañar. ¿Cuál es el objetivo? Venir a dañar. Un corazón malo, escucha esto, hermano. Un corazón malo obstruye un proceso para obedecer a Dios y cambiarlo por un corazón bueno. El corazón malo es malo. Hay hombres malos con corazones dispuestos que Dios cambia a hombres buenos. Eso es diferente. Personas que tuvieron una vida en el pasado muy equivocada, ¿verdad? Que hicieron cosas malas. Pero escucha esto, estamos hablando de una parte interna, pero con corazones buenos. ¿Cómo puede un hombre hacer cosas malas con corazones buenas? La Biblia está llena de ejemplos de hombres así. Dios cambia hombres malos por hombres buenos cuando el corazón está dispuesto. Y hay hombres que son malos, pero que tienen corazones malos y que no pueden trabajar para ser cambiados a corazones buenos. ¿Como quién? Judas Iscariote. Imagínate, hermano, estando con el maestro de maestros, con el Señor Jesucristo, pastor de pastores, 3 años escuchando prédicas, 3 años escuchando conferencias, 3 años presenciando milagros, 3 años viendo el poder manifestado de Dios. ¿Y no cambió? ¿Cuál fue el problema de Judas? Un corazón malo. Y así hay muchas personas que se añeren a la iglesia buscando su beneficio, porque su corazón es malo. Y tristemente en esta época hay muchos pastores con corazones malos, que no son pastores de Dios. Entonces hay corazones malos. Jesús lo dijo, por lo que producen van a ser conocidos. Un corazón malo no produce obras buenas, reales. Y finalmente, en Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón incrédulo, ¿verdad? Acuérdate que los corazones, que es la decisión, ¿verdad? Dios pone un granito de fe, ¿verdad? Y Dios pone corazones crédulos o incrédulos. Hay corazones que de plano no van a creer, amado. Aunque se les aparezca el Señor Jesucristo, no van a creer. Van a decir que fue un espejismo, van a decir mil cosas. Hay corazones incrédulos. Hay gente incrédula que se vuelve gente creyente. Pero hay gente con corazones incrédulos que jamás podrán ser hombres o mujeres de fe. Entonces, en este primer proceso de la decisión, donde se involucra el corazón, es importante empezar a definir este desarrollo tan importante como es el desarrollo de la obediencia a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos falta? Así que vamos a dejar el próximo domingo a continuar, ¿verdad? Desarrollando todos esos elementos. Nos falta la mente, nos falta la vista, nos falta el oído, nos falta la ejecución y cómo está relacionado con nuestro ser interior
porque Dios está muy interesado que en estos últimos tiempos tú no te detengas en ese desarrollo de la obediencia a Dios. Amén, iglesia. Para Dios es más importante obedecer que le vayas a dejar tantos sacrificios y holocaustos. Dios premia la obediencia. De nada te sirve estar clamando, ¿verdad? Hemos visto mucho, aleluya, oh Señor, ahora. No, mi amado, a Dios le importa más la obediencia. Dios nos conoce, Dios nos ve. A Dios le agrada, tu olor es fragante ante Dios cuando estás con un corazón dispuesto y empieza tu proceso para aprender a obedecer. Amén. Así que yo espero, amados hermanos, que en este proceso de la preparación, ¿verdad? Estamos en un proceso, Dios nos mandó a prepararnos. Tú empiezas a escuchar las conferencias, todo es un proceso de preparación. Lavad sus ropas, ¿verdad? ¿Cómo puede estar un hombre de ropas limpias siendo un desobediente a Dios? ¿Verdad? Así que vamos a orar, amados. Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno y porque tu misericordia, Dios, se renueva todas las mañanas sobre la gente, Señor, que tiene el anhelo, el deseo, Señor, de aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, Señor, y que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu a obedecer, Señor. Ayúdanos a obedecer, Jesús, tu Escritura, Señor, porque es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre, Jesús. Te damos gracias por esta palabra y por todas las personas que la han escuchado, para que sea fuente de bendición y cambio para la gloria de tu reino en sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.